Tengan un día maravilloso. Disfruten la historia, todos. Ellis Harper salió de la sub negra, el viento atrapando su cabello castaño rojizo como si estuviera tratando de advertirle. Ella se quedó congelada por un momento, su maleta a su lado, sus ojos fijos en las rejas de hierro lentamente rechinando al abrirse. Detrás de ellas, anidada en las colinas del valle de Napa, se alzaba la finca Thornwood, silenciosa y tensa y completamente inhospitalaria. Ella no había elegido estar aquí. Fue una transacción, una firmada con tinta y sangre. Sus padres no la habían mirado a los ojos cuando se lo dijeron. Su padre había jugueteado con su vaso de whisky. Su madre había llorado en silencio, pero sus palabras habían sido cortantes y definitivas. No hay otra forma. Julian Thornwood estuvo de acuerdo. La deuda está saldada. Así que ella había empacado su vida en una sola maleta. Sin vestido de novia, sin anillo, sin celebración, solo un nombre en un contrato y una promesa que ninguno de ellos había hecho con sus corazones. Julian Thornwood ya estaba esperando en la parte superior de los escalones de piedra cuando el conductor le abrió la puerta. Alto, severo, vestido con un traje todo negro que coincidía con la tormenta en sus ojos. Él no sonrió, él no habló. Él simplemente la miró como si ella fuera un archivo que tenía que gestionar, una tarea en su escritorio. Elise sostuvo su mirada sin inmutarse. Ella estaba aterrorizada. Sí, pero ella no era débil. Él no ofreció una mano para ayudarla con su maleta. Ninguna bienvenida, ninguna conversación trivial, solo una sola orden, fría y absoluta. Sígueme. Dentro de la casa había una catedral de sombras, suelos de mármol, techos altos, grandes retratos mirando desde las paredes como jueces. Olía débilmente a madera añeja y a algo estéril, como secretos enterrados bajo capas de tiempo. Sus pasos resonaron detrás de los suyos, cada uno más pesado que el anterior. Se sentía menos como si estuviera entrando a un hogar, más como si estuviera siendo absorbida por una tumba. Encontrarás todo lo que necesitas en la suite principal, dijo él, deteniéndose frente a una doble puerta al final del pasillo. Ella parpadeó. ¿Quieres decir que es tu habitación? Es nuestra ahora. Él respondió sin girarse. Eso era parte del acuerdo. Eliza Tensett. Había muchas cosas en ese acuerdo. Ninguna de ellas preguntó si yo quería esto. Él finalmente la miró, su expresión ilegible. Querer es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse. Y luego se alejó. La puerta rechinó al abrirse, revelando una vasta habitación con ventanas imponentes, cortinas de terciopelo, una chimenea todavía encendida aunque era verano. Había 2 vasos en la mesita de noche, una cama, sin líneas divisorias, sin espacio para respirar. Ella se quedó allí por mucho tiempo, sus puños apretados, su maleta aún sin tocar. Una parte de ella quería gritar, otra quería llorar, pero todo lo que hizo fue exhalar. Esto no era un cuento de hadas. Ella no era la chica inocente que creía que el amor podía conquistar todo, y él no era el héroe melancólico esperando ser salvado. Elise sabía exactamente en qué había sido vendida, pero lo que Julian no sabía, lo que no pudo haber previsto, era que ella no era un peón. Ella había sobrevivido cosas antes: soledad, negligencia, promesas vacías. Esto no la rompería. La cena esa noche fue tranquila. La mesa era larga, absurdamente, y se sentaron en extremos opuestos. La comida había sido preparada por manos invisibles. Él tenía personal, claramente, pero nadie se atrevía a aparecer. Ella sorbió su vino con cuidado, preguntándose si él diría algo, preguntaría sobre su vida, sus intereses,
su color favorito incluso, pero él simplemente cortó su filete y comió en silencio. Ella lo estudió, su mandíbula rígida, su postura militarmente recta, su mirada siempre baja, como si estuviera evitando mirar algo demasiado real. Había una cicatriz cerca de su sien, desvanecida, pero inconfundible. Ella se preguntó sobre ella por un momento, luego descartó el pensamiento si él quería ser un fantasma. Bien, pero ella seguía viva. ¿Siempre comes como una estatua?, preguntó ella de repente, su voz aguda en el silencio. Él levantó la vista, imperturbable. ¿Siempre provocas a extraños en tu primera noche bajo su techo? No eres un extraño, respondió ella. Desafortunadamente, un destello apenas visible cruzó su rostro. Molestia, diversión, arrepentimiento. Ella no pudo decirlo. Sugiero que encuentres una manera de hacer las paces con este arreglo, dijo él finalmente. Cuanto antes, mejor. ¿Y si no lo hago? Sus ojos se oscurecieron. Entonces lo encontrarás más difícil de lo que ya es. Ella se puso de pie, empujando su silla hacia atrás con un rasguño. No vine aquí para ser su prisionera, señor Thornwood. No, dijo él, levantándose también. Viniste aquí a pagar una deuda. Y justo ahí fue el momento en que Elise decidió que no simplemente soportaría esto. Ella lo confrontaría, lo desafiaría, lo cambiaría. Esa noche, mientras ella yacía en un lado de la cama, completamente vestida, su cuerpo girado lejos de él, sintió que él se movía una vez, solo una vez, un cambio de peso, una respiración que se atascó y luego se quedó quieto de nuevo. Él no la tocó, él no habló, pero su presencia llenó la habitación como humo, denso, asfixiante y lleno de algo no dicho. Ella cerró los ojos, su mente acelerada. ¿Qué clase de hombre cambia dinero por una esposa? ¿Qué clase de dolor se necesita para orquestar algo tan cruel? Elise no tenía respuestas, pero tenía tiempo. Y con el tiempo, ella encontraría las grietas en su armadura. No para lastimarlo, sino para entender por qué él la estaba lastimando. Porque ningún hombre construye paredes tan gruesas sin una razón. Y ninguna mujer entra al fuego sin aprender a quemarse con él. La mansión Thornwood parecía más una fortaleza que un hogar. Desde el exterior, sus muros de piedra eran fríos e inflexibles, extendiéndose a través de las verdes colinas del Valle de Napa como una bestia silenciosa. Adentro, el aire estaba quieto, casi reverente, como si el tiempo no se atreviera a perturbar lo que había sido construido allí. Elise se quedó sola en el vasto pasillo. Las puertas se habían cerrado detrás de ella, con un sonido que se sentía más como una sentencia que una bienvenida. El espacio la tragó. Techos que se extendían hacia la oscuridad, pinturas de ancestros solemnes que revestían las paredes, candelabros que brillaban como estrellas congeladas, pero no emitían calor. Cada paso que daba resonaba como un susurro. Nadie respondería. Ella había esperado riqueza. Se había preparado para el poder. Pero esto no era solo riqueza, era aislamiento, weaponizado. Al final del pasillo apareció una mujer de unos 42 años, vestida de negro, su rostro inexpresivo, pero no poco amable. Señora Thornwood, dijo la mujer con una ligera inclinación de cabeza. Elise levantó una ceja. Señorita Harper, y usted es Clara, jefa de la casa. Puede llamarme como quiera. El señor Thornwood prefiere discreción en todos los asuntos. Por supuesto que sí. Clara hizo un gesto hacia la gran escalera. La llevaré a su habitación. Caminaron en silencio, Elise deslizando sus dedos por el pasamanos.
hierro frío tallado con vides y espinas. La casa no intentó consolar, desafió. Cada pasillo se sentía como si la estuviera probando, preguntando, ¿cuánto tiempo antes de que te rompas? Cuando Clara abrió la puerta de la suite principal, Elise se congeló. Era hermosa, elegante, tonos suaves de marfil y oro. Un balcón que daba a los viñedos interminables, cortinas transparentes bailando con la brisa de la tarde. Pero en el centro había una sola cama, grande, hecha con precisión, y al lado, una chaqueta de hombre cuidadosamente doblada, la de Julian. Ella se giró bruscamente. Me quedaré aquí. Me alegro de saberlo. Esta es la suite principal, según lo acordado, y no hay habitación de invitados, ni habitaciones separadas. La mujer dudó, luego respondió con distancia profesional. El señor Thornwood dejó claro. Usted es su esposa, compartirá su espacio. Elise dejó escapar un aliento amargo. Dígale que compartiré el espacio, no la cama. Clara no se inmutó. Le entregaré el mensaje. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Elise se quedó en el centro de la habitación, de repente consciente de lo fuerte que podía ser el silencio. La cama, el balcón, el armario lleno de vestidos de diseñador. Todo gritaba lujo, pero el aire se sentía como cadenas. Abrió el armario, rozando sus dedos por las telas. Seda, encaje, terciopelo, todo hermoso, todo elegido sin ella. Ese era el tema aquí, todo provisto, nada pedido. En el baño encontró accesorios dorados y luces cálidas, pero el espejo reflejaba a alguien que apenas reconocía. Sus ojos, una vez brillantes con sueños, ahora estaban protegidos. No rotos, sino protegidos como alguien que había aprendido a no confiar en la belleza sin propósito. Mientras el atardecer se colaba por la ventana, se cambió a jeans y un suéter gris suave, su propia ropa, y salió al balcón. Desde allí, la tierra se extendía como una pintura, viñedos interminables besados por la luz dorada, el viento susurrando a través de las hojas. Debería haber sido pacífico, debería haberse sentido como libertad. En cambio, le recordaban una jaula tan grande que casi olvidas que estás encerrado dentro. Ella no lo escuchó acercarse. ¿No te gusta la habitación? Su voz era baja, áspera por el desuso. Ella se giró lentamente para ver a Julian de pie justo dentro de la entrada, todavía en su traje negro, el cuello de la camisa abierto, sin corbata. No dije eso, respondió ella con calma. Es hermoso, simplemente no es mío. Él se acercó, sus ojos ilegibles. Todo aquí es tuyo ahora. Ella cruzó los brazos. Excepto la elección de estar aquí, eso hizo que algo parpadeara en su mirada. Ira, culpa. Él no respondió. Él simplemente pasó junto a ella, tomó un decantador de whisky de la mesa auxiliar y se sirvió una bebida. Ella lo observó. Él parecía poder tallado en carne, mandíbula afilada, hombros tensos, ojos siempre calculadores. Pero había algo raro, una inquietud, como un hombre perseguido por su propia sombra. No voy a dormir contigo, dijo ella de repente, su voz tranquila pero cortante. Él sorbió su bebida, sin mirarla. Anotado. Y no voy a jugar a la casita. Sonreír en fiestas, pretender que esto es normal, también anotado. El silencio se extendió de nuevo, pesado como el plomo. Ella se apoyó en la barandilla del balcón, dándole la espalda. ¿Siempre mantienes a tus prisioneros en lujo? Él no respondió de inmediato. El lujo es solo silencio vestido de oro. Eso la hizo detenerse. Ella se giró para mirarlo. Así que, esto no se trata de comodidad, se trata de control. Él la miró a los ojos.
Todo se trata de control, Elise. Lo aprenderás. No, dijo ella acercándose. Lo que estoy aprendiendo es que crees que puedes comprar obediencia, que puedes vestir el dolor de seda y llamarlo seguridad. Su agarre en el vaso se apretó. Ella sonrió, lloró no amablemente. Pero aquí está la cosa, señor Thornwood. Puedes vestirme, encerrarme en una mansión, pero sigo teniendo una mente, una voz, una columna vertebral, y ningún contrato puede quitarme eso. Él no gritó, no se movió, pero su voz bajó una octava. Estás jugando un juego peligroso y estás confundiendo el fuego con la obediencia, respondió ella. Buenas noches. Ella pasó junto a él y cerró la puerta del baño detrás de ella con determinación. Por primera vez desde que llegó, la cerró con llave. Adentro se deslizó por la pared, las rodillas pegadas al pecho. La habitación olía a lavanda y jabones caros, pero su corazón latía como un animal atrapado. Ella se había mantenido firme, había enfrentado al dragón, pero ahora, a puertas cerradas, dejó que las lágrimas vinieran, no por miedo, sino por el luto por la versión de sí misma que una vez creyó que el amor era lo único que daría libremente. Afuera Julian permaneció de pie donde ella lo dejó, su vaso vacío, sus ojos en la puerta. Ella había agitado algo en él, no miedo, no deseo, sino memoria. El sol de la mañana extendió brazos dorados sobre los viñedos, pero el calor nunca llegó a la casa. Elise se paró descalza junto a la ventana, sorbiendo café de una taza de porcelana que no eligió. La bata de seda que vestía se aferraba a su figura como luz de luna líquida, tampoco elegida. Había estado colgada en el armario, prolijamente planchada como todo lo demás aquí, curada, lujosa y sin consentimiento. Apenas había dormido. Julian se había quedado a su lado de la cama, inmóvil, ilegible. El silencio entre ellos había sido pesado, pero no era del tipo que reconforta. Era del tipo que susurraba amenazas bajo el aliento. Ella se apartó de la ventana y se dirigió hacia la piscina. Si iba a estar atrapada aquí, al menos tomaría posesión de su jaula. Al salir, se detuvo junto al espejo. Su reflejo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, pero sus ojos la traicionaron, audaces, desafiantes y un poco imprudentes. Cogió un bikini rojo de su maleta, no uno de los que Clara le había preparado. Ella eligió este. Era descarado, era suyo, y ella tenía todo el derecho a usarlo. La piscina estaba anidada entre setos altos y olivos, privada, pero abierta a la luz del sol. Ella se tendió en una silla reclinable, su piel calentándose bajo el sol de California, con los ojos cerrados, tratando de recordar cómo se sentía la libertad. Y entonces, su sombra larga, quieta, no invitada. Abrió los ojos y encontró a Julian de pie cerca del borde de la piscina, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Él no habló de inmediato. No lo necesitaba. Sus ojos hablaron y juzgaron. Eso no es apropiado, dijo finalmente, su voz entrecortada. Elise levantó las cejas. ¿Para qué? Luz del sol. Para una esposa, aclaró. No en esta casa. Ella se incorporó lentamente. No compraste una monja, señor Thornwood. Compraste una mujer. Y esta mujer viste lo que le da la gana. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Esto no es cuestión de moda, Elise. Es cuestión de respeto. Su risa fue suave pero aguda. Respeto del hombre que compró mi firma como ganado en una subasta. No eres una prisionera, dijo él, su voz fría. No, ella estuvo de acuerdo, soy una posesión. Mlasia, él dio un paso más cerca, y aunque su tono era equilibrado, había un filo debajo.
Estoy tratando de hacer esto tolerable controlando mi cuerpo. Ella replicó, decidiendo qué me pongo, dónde duermo, qué sigue, Julian. Mis palabras, mis pensamientos. Estás retorciendo esto. No, dijo ella, poniéndose de pie, enfrentándolo cara a cara. Lo estoy desenmascarando. Por un largo y tenso segundo, ninguno de los dos se movió. Y entonces algo se rompió, no entre ellos. Dentro de él apartó la mirada como intentando tragar algo amargo. Esto tampoco es fácil para mí, murmuró. Elisa inclinó la cabeza. Bien, quizás eso significa que todavía sientes algo. Él volvió a encontrar su mirada. Esta vez, no con ira, sino con algo más extraño. Un destello de confusión, quizás incluso arrepentimiento. Pasó demasiado rápido para captarlo. Cambiarás antes del almuerzo, dijo él, girándose para irse. Ella lo llamó. ¿Y si no lo hago? Él hizo una pausa. Entonces harás que esta casa se sienta más pequeña de lo que ya se siente. Y con eso, él desapareció detrás de las puertas de cristal, dejándola allí de pie bajo el sol, el corazón latiéndole, no por miedo, sino por furia. Más tarde, de vuelta adentro, Clara la encontró en la biblioteca, descalza, hojeando libros con una copa de vino en la mano. El chef preguntó si se uniría al señor Thornwood para el almuerzo, dijo Clara suavemente. Elise no levantó la vista. ¿El bikini sigue siendo un problema? No lo sabría, respondió Clara. Pero él tampoco ha comido. Elise exhaló por la nariz. Que empiece él. Cuando llegó al comedor, todavía en bikini, pero ahora con una bata de seda holgadamente atada sobre él ya estaba allí, esperando. No comiendo, solo esperando. Ella se sentó de nuevo en el extremo opuesto de la mesa. No dijeron nada. La comida llegó. Pollo picata, verduras asadas, todo emplatado a la perfección. Elise dio un bocado, luego otro, sintiendo la tensión hirviendo como una segunda salsa sobre la mesa. Él finalmente rompió el silencio. ¿Crees que disfruto esto? Ella levantó la vista sin pestañear. Creo que disfrutas el control. Él dejó el tenedor. Tuve que ganarme eso. Cada gramo. Nada me fue entregado excepto a mí, dijo ella con la mandíbula apretada. No pedí esto, dijo él con firmeza. No quería una esposa. Entonces deberías haber dicho no cuando mi padre me ofreció como una canasta de regalo. Él se levantó abruptamente. La silla chirrió. No tienes idea de lo que he perdido. Elisa también se puso de pie. Entonces dime, ¿eso lo detuvo? Ella no había querido gritar, pero se había derramado años de ser silenciada, ignorada, redirigida. Él no respondió, y tampoco se fue. Y algo en eso era más vulnerable que cualquier otra cosa que él hubiera hecho. Se quedaron allí frente a la mesa, no como enemigos, no del todo como extraños, sino algo enredado en el medio. Y por primera vez, ella no quiso ganar la discusión. Solo quería la verdad, pero él se fue sin ofrecerla. Más tarde esa noche, sola en la biblioteca, encontró un álbum de fotos guardado detrás de una fila de clásicos encuadernados en cuero, polvoriento, sin abrir, fuera de lugar en una casa tan cuidada. Lo abrió. Había una foto de Julian, el 17 de mayo, tal vez de 18 años, de pie con una chica en una motocicleta. Su sonrisa era luz solar. Su brazo estaba alrededor de ella como si ella fuera todo. En la parte de atrás de la foto, un nombre en tinta desvanecida. Lily. Elise rastreó las letras con la punta de su dedo, la realización floreciendo en su pecho como un moretón. Así que había una historia. Siempre la hay. Cerró el álbum lentamente, sosteniéndolo contra su corazón, y susurró a nadie. ¿Qué te pasó esa noche?
La mansión dormía, pero Elise no. El silencio era más pesado de lo usual. No había pasos en los pasillos, ni viento rozando las cortinas, ni murmullos de habitaciones distantes. Solo el tic-tac de un reloj en la pared, recordándole que el tiempo avanzaba. Incluso cuando el corazón se detenía, no podía sacar la imagen de su cabeza. La fotografía, la versión juvenil de Julian, la chica a su lado, toda brillo y energía salvaje. Lily, el nombre se sentía demasiado suave para este lugar, demasiado vivo para un hombre como Julian. Necesitaba respuestas, no para justificar lo que él había hecho, sino para entender lo que le había sido hecho a él. Con la casa cubierta de sombras, se movió descalza por el pasillo, con cuidado de no despertar a nadie. Cada crujido del suelo de madera resonaba como un secreto que se derramaba. Sus dedos rozaban las paredes mientras caminaba, como si intentara sentir el pulso de la casa y quizás el fantasma de quien él solía ser. Encontró la puerta parcialmente abierta, su estudio. Adentro la única luz venía de una sola lámpara en la esquina del escritorio. Julian estaba sentado en el sillón, una pierna cruzada sobre la otra, un vaso de bourbon sin tocar en su mano. Él no reaccionó cuando ella entró. «Deberías estar dormida», dijo él, sin mirarla. Ella entró de todos modos. «Tú también». Silencio. Luego habló, su voz como grava. «No pude». Ella se acercó lentamente, con los brazos cruzados, la bata arrastrándose detrás de ella como humo. «Encontré el álbum», dijo ella con cuidado, observando su reacción. Él no se inmutó. «Lily», añadió ella. Más suave ahora. Todavía nada. Pero su mano se apretó alrededor del vaso. Elise no presionó. Simplemente se sentó en la silla frente a él, subiendo las rodillas, acurrucándose en sí misma. No para hacerse pequeña, sino para estar a salvo. ¿Quieres hablar de ella? Él tomó una respiración profunda. Exhaló. Ella murió cuando teníamos 17. Las palabras cayeron entre ellos como piedras frías en agua profunda. Ella estaba en la parte de atrás de mi motocicleta, continuó él, ojos fijos en un punto en el aire. Estábamos en un semáforo en rojo, riéndonos de algo. Recuerdo que tenía mi mano en su rodilla. Su mandíbula se apretó. Entonces todo se volvió blanco. Elise se mantuvo quieta, sin parpadear. Hubo un coche, dijo él. Conductor borracho, una pareja que venía de una fiesta. Se pasaron el semáforo, nos golpearon a toda velocidad, su aliento se entrecortó. Julian, él negó con la cabeza una vez, bruscamente. Ella murió instantáneamente. Me desperté 2 días después. Costillas rotas, pulmón colapsado, hombro dislocado. Una risa amarga se le escapó, pero vivo. Ella sintió algo pesado instalarse en su pecho. Él se volvió hacia ella, con los ojos más oscuros de lo que ella había visto nunca. ¿Sabes quién estaba al volante? Ella tragó. No quería preguntar, pero tenía que hacerlo. ¿Quién? Tus padres. La habitación se difuminó por un segundo. ¿Mis qué? Él asintió una vez. Robert y Eleanor Harper. Tu madre estaba conduciendo. Tu padre estaba demasiado borracho para detenerla. El silencio ahora no era solo pesado, era asfixiante. Elise lo miró fijamente, sintiendo cómo cada parte de su realidad se inclinaba bajo sus pies. No lo sabía, susurró ella. Claro que no, dijo él fríamente. Tu familia lo enterró, pagó su camino a través de ello, huyó a otro estado, cambió de trabajo, nunca fue a prisión. El sistema de justicia hizo lo que siempre hace por los ricos y blancos. Su voz goteó. Veneno. Se alejaron. Elise no podía respirar. Se puso de pie abruptamente, paseando ahora, tratando de entender la tormenta dentro de ella.
Yo era una niña cuando eso sucedió. Ni siquiera sabía su nombre. Lo sé, dijo él, sus ojos siguiendo sus movimientos. Nunca planeé conocerte. Nunca planeé esto. Ella se volvió hacia él con la voz temblorosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué casarte conmigo? ¿Por qué arrastrarme a tu dolor así? Él no respondió de inmediato, luego suavemente, porque tienes su cara. Eso la detuvo. ¿Qué? No te pareces en nada a tu madre, dijo él. Pero Lily tiene sus ojos, su sonrisa, su fuego. Elise se hundió en la silla de nuevo, como si el peso de sus palabras la empujara hacia abajo. Así que todo esto era venganza. Su silencio fue la única confirmación que necesitaba. Ella lo miró fijamente por mucho tiempo, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Entonces susurró, «Yo no te la quité». «No», dijo él, su voz quebrándose por primera vez, «pero eres el único pedazo de ellos que pude alcanzar». Ahí estaba la verdad, fea, honesta, humana. Estaba de luto, dijo él, pero el dolor se convirtió en rabia, y la rabia necesitaba un objetivo. Sus ojos le ardían, no de tristeza, sino de furia. «Me ataste a tu odio», dijo ella con voz como hielo. «Me dejaste creer que estaba aquí por un contrato, pero me estabas castigando». Él asintió. «Sí». Ella se puso de pie de nuevo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No eres un monstruo, Julian, pero hiciste algo monstruoso». Su voz se quebró. «Lo sé». Se quedaron allí, ninguno moviéndose. La mente de Elisa giraba, pero en algún lugar debajo del caos, una extraña calma se estaba instalando. Una terrible verdad era aún mejor que una hermosa mentira. «Debería odiarte», dijo ella. «Probablemente lo harás». Ella se giró para irse, se detuvo en la puerta. «No soy ellos», susurró, y antes de que él pudiera responder, ella se había ido de vuelta a su habitación. Ella no lloró, no gritó, solo miró por la ventana, dejando que la verdad se asentara dentro de ella como ceniza fría. Él estaba roto mucho antes de que ella llegara, pero ahora ella tenía una elección: correr de sus ruinas o aprender por qué parte de ella quería quedarse y ser testigo de la reconstrucción. El plan no era impecable, pero ella tampoco. Y por una vez, a Elise no le importaba la perfección. Ella solo necesitaba salir. El peso de la confesión de Julian todavía se aferraba a su piel como humo. Cada pasillo de esa mansión ahora resonaba con el nombre de Lily. Cada mirada de él se sentía como el aliento de un fantasma. Ella no le había hablado desde esa noche, y él no lo había intentado ni una vez. Así que, a cierta hora, descalza y temblorosa, se deslizó junto a la puerta del dormitorio. La finca estaba en silencio, las luces atenuadas a su tono de medianoche. Clara había desaparecido hacía mucho tiempo en el ala del personal. Las cámaras seguían sus pasos. Ella lo sabía, pero también sabía que los terrenos eran vastos, y ninguna cantidad de riqueza podía monitorear cada rincón, cada segundo. Lo había mapeado en su mente durante la última semana. El panel roto en el jardín este, el camino que corría detrás del olivar, la abertura en el seto que conducía a un camino de tierra. Todo lo que necesitaba eran 20 minutos, 20 minutos, y podría volver a ser ella misma. Su corazón golpeaba contra sus costillas como puños contra una puerta cerrada. Con cada paso en la hierba húmeda, con cada aliento de aire teñido de libertad, la mansión se encogía detrás de ella, convirtiéndose en lo que realmente era, una hermosa prisión. Luego una voz baja, enojada y demasiado cerca. «¿A dónde crees que vas?» Elise giró, sus pulmones colapsando.
Julian, él no estaba gritando, no lo necesitaba. Estaba vestido de negro otra vez, pero esta vez no a medida, sin traje, sin corbata, solo una camiseta y pantalones deportivos. Crudo, real y mucho más aterrador. ¿Cuánto tiempo llevas observándome?, exigió ella. Suficiente. Su voz no era solo fría, era de traición. Dijiste que no era una prisionera, sisió ella. Mentí, no había malicia en su tono, ni veneno, solo la verdad brutal, sin adornos. No puedes hacer eso, dijo ella, retrocediendo. No puedes encadenarme a tu dolor y luego atraparme aquí. No te encadené, gruñó él, dando un paso adelante. Te até a algo que ya estaba roto. Bueno, felicidades. Ella espetó. Lo has logrado. Yo también estoy rota ahora. Eso lo detuvo solo por un segundo. Él la miró, realmente la miró, y lo que vio en sus ojos lo hizo estremecerse. No miedo, no odio, sino dignidad. Aún ardiendo, Elise apretó los puños. ¿Quieres castigarme? Bien, pero no finjas que esto se trata de justicia. Necesitabas a alguien para sufrir contigo, así que me elegiste a mí. Julian respiró hondo y por primera vez en semanas, su voz se suavizó. Te elegí porque no podía olvidarla, y luego no podía dejar de verte. Su garganta se apretó. ¿Sabes lo que es, continuó él, despertarse cada día junto a alguien que se parece a la única persona que alguna vez amaste, solo para recordar que no es ella? Ella no respondió porque sí. Ella sabía lo que era despertarse en una vida que no le pertenecía. Creí que podía manejarlo, admitió él acercándose. Pero tú no eras lo que esperaba. Ella tragó saliva con dificultad porque yo no me rompí. No, dijo él en voz baja, porque me hiciste sentir de nuevo. Él extendió la mano, no para agarrarla, no para atraparla, sino suavemente, sus dedos rozando el dorso de su mano. Ella se apartó. Sentir no deshace lo que has hecho. Ella susurró. Me usaste, Julian, lo sé, y todavía estoy aquí, dijo ella con los ojos brillando. No porque te perdone, sino porque merezco respuestas, y me las debes. Su mandíbula tembló. ¡Pregunta! Ella se acercó ahora, de pie cara a cara con él, bajo el pálido resplandor de las lámparas del jardín. ¿Alguna vez quisiste dejarme ir? Él la miró como un hombre que ve la marea llevarse su último salvavidas. No, ahí estaba, toda la verdad, al descubierto como una herida. Ella asintió. El silencio entre ellos ahora más fuerte que cualquier grito. No puedo quedarme en una casa donde no soy más que un reflejo de tu pasado, dijo ella. Entonces déjame cambiar eso, suplicó él. Su corazón se apretó dolorosamente porque una parte de ella quería creerle. Pero la confianza no surge de las cenizas. Se construye ladrillo a ladrillo, con sangre. Las palabras no arreglarán esto, murmuró ella. Te daré más que palabras, dijo él. Y de repente, demasiado de repente, se dejó caer de rodillas. No en rendición, no en debilidad, sino en ajuste de cuentas. Perdí a Lily, dijo, su voz quebrándose, y en lugar de lamentarme, creé una jaula para alguien que no tenía nada que ver con su muerte. Dejé que mi rabia se convirtiera en mi brújula, y me conduje directamente al infierno. Ella lo miró, aturdida. Ya no quiero controlarte, susurró él. Quiero entenderte. Una larga pausa y luego, pero no sé cómo. El corazón de Elisa se sentía como si lo estuvieran tirando en dos direcciones, una hacia el pasado y otra hacia el hombre arrodillado ante ella, crudo y arruinado. Ella no lo perdonó, todavía no, pero vio la grieta y la luz se estaba filtrando.
La invitación había llegado en un sobre negro entregado en mano por Clara, una gala benéfica en San Francisco, organizada por uno de los socios de Julian. Se esperaba la prensa formal, la presencia obligatoria. Elise miró las letras en relieve durante mucho tiempo antes de dejarla. ¿Tengo que ir?, preguntó ella. Me alegro de haber dudado. Señor, dijo Thornwood, usted debe acompañarlo. Por supuesto que sí. El arrendatario caminó al armario, sabiendo que ya había sido preparado. Vestidos, zapatos, joyas, todo seleccionado sin ella. Caro, impecable, vacío. Pero esta noche ella tenía una idea diferente. Esperó hasta que el personal se fue. Esperó hasta que el cielo se tiñó de crepúsculo. Luego abrió un compartimento oculto en su maleta. Lo único que había traído de su antigua vida que nadie más había tocado, un vestido rojo. No solo rojo escarlata, se aferraba a ella como pintura de guerra. Escotado, sin espalda, con una abertura lo suficientemente alta como para provocar y desafiar. Lo había comprado hace un año y nunca se atrevió a usarlo, ni para una cita ni para una fiesta. Pero ahora era perfecto, porque esta noche no se trataba de encajar, se trataba de prender fuego a algo. Cuando Julian la vio descender la escalera, dejó de respirar. La habitación no se quedó en silencio. Él sí. Ella caminó lentamente, cada paso deliberado, cada centímetro de piel expuesta. Un desafío. Él no habló hasta que ella se detuvo ante él. Ese vestido, dijo él, con voz tensa, no es apropiado para este evento. Ella inclinó la cabeza, una sonrisa maliciosa jugando en sus labios. Entonces es perfecto. Esto no es un juego, Elise. Ella se inclinó lo suficiente como para hacer que su mandíbula se apretara. No, esto es una batalla, y yo no pierdo batallas. Sus ojos bajaron a sus caderas, luego volvieron a su rostro. Parecía desquiciado como un hombre al borde del control. Estás haciendo esto para provocarme. Estoy haciendo esto, dijo ella, pasando junto a él, porque puedo. El viaje al evento fue en silencio. Su mano descansaba en un puño sobre su rodilla todo el tiempo. Su presencia a su lado era una amenaza envuelta en seda. La tensión ya no era fría. Era fundida, peligrosa. En la gala, el flash de las cámaras estalló a su alrededor. Julian puso una mano en su espalda, ligera pero posesiva. Ella no se inmutó. En cambio, sonrió más ampliamente, saludó y se inclinó a su lado como si estuviera perfectamente contenta en este retorcido cuento de hadas. Él estaba rígido, distraído, ardiendo, y eso era exactamente lo que ella quería. Por una vez, él sentiría la jaula. Dentro del salón de baile, la gente los saludaba con admiración y susurros. Los hombres la miraban 2 veces. Las mujeres envidiaban la forma en que brillaba. El agarre de Julian en su cintura se apretó con cada hora que pasaba, su mandíbula marcando cada vez que ella se reía del chiste de otra persona. Él no dijo una palabra, pero su silencio era ensordecedor. Cuando terminó la noche y el coche regresó por las puertas de la mansión, Elise salió primero. Ella no lo esperó. Subió las escaleras lentamente, dejando que la cola de su vestido se deslizara detrás de ella como sangre sobre mármol. Dentro de la suite, se quitó los tacones, desabrochó la cremallera lateral del vestido a la mitad y se paró frente al espejo, con la espalda expuesta. Y fue entonces cuando lo sintió, el calor de él detrás de ella. Ella encontró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban salvajes, ya no guardados, ya no fríos. Algo se había abierto. Te dije que no te pusieras eso, dijo él, con voz áspera. Tú no puedes decirme quién ser, respondió ella, sin girarse.
Él se acercó. Tú sabías lo que estabas haciendo. Lo hice, susurró ella, y entonces él estalló. En un movimiento, él agarró los lados del vestido y lo rasgó por su cuerpo. El sonido de la seda desgarrándose resonó como un trueno en la habitación silenciosa. Pero Elise no gritó, no se encogió, se mantuvo más alta, desnuda ahora, salvada por su orgullo. Ella se giró lentamente para mirarlo, su voz una llama tranquila. Puedes llevarte el vestido, Julian, pero no a mí. Su aliento se atascó. No había miedo en sus ojos, solo poder. Ella nunca se había parecido más a Lily, y sin embargo, nada a ella, porque Lily era su pasado. El as era su ajuste de cuentas. Su mano se cernió sobre su cintura, temblorosa. No quiero lastimarte, dijo él, sus ojos buscando los de ella. Entonces no lo hagas, respondió ella. Más suave ahora, suéltame. Él retrocedió, no en derrota. En rendición, el silencio que siguió fue más pesado que el deseo. Era verdad. Elise recogió los restos del vestido, pasó junto a él y desapareció en el baño sin otra palabra. No cerró la puerta, pero tampoco la abrió. Adentro, se paró bajo la suave luz, dejando que el agua del lavabo corriera sobre sus muñecas, tratando de calmar la electricidad en sus venas. Lo que acababa de suceder no se trataba de sexo, se trataba de poder, control, límites, y por primera vez desde que llegó, ella sabía que había establecido las condiciones. De vuelta en el dormitorio, Julian se sentó al borde de la cama con las manos entrelazadas, el rostro entre las palmas. No había esperado que ella se defendiera, pero ella lo había hecho, no con gritos, no con debilidad, sino con presencia, y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Durante 2 días no hablaron. La casa volvió a su silencio, pero esta vez no era del tipo que asfixia, era del tipo que espera. El aire entre Elise y Julian estaba cargado como la pausa antes de un trueno, y aún así ninguno de los dos se movió. Elise deambuló por los pasillos como un fantasma en su propia piel. Leyó libros en la biblioteca que no pudo terminar, bebió té que se enfriaba en sus manos, durmió mirando el borde de la cama. De espaldas al hombre que una vez había intentado poseerla, luego casi se desmoronó ante ella. Pero no había olvidado la expresión de su rostro, no cuando ella se mantuvo desnuda e intacta, no cuando él la soltó. Ella no esperaba eso, no sabía qué hacer con eso, así que se mantuvo en silencio hasta el jardín. Era tarde, el sol apenas comenzaba a deslizarse detrás de los viñedos, proyectando dedos dorados sobre los rosales. Ella necesitaba aire, espacio, algo vivo. Caminó descalza por el camino de piedra, sintiendo la tierra fresca estabilizar su ritmo cardíaco. El silencio aquí se sentía más suave, más indulgente. Estaba arrodillada junto a un arbusto de lavanda, inhalando profundamente cuando sucedió. Su tobillo se torció en una piedra suelta. Un grito agudo escapó de sus labios mientras caía al césped. El dolor fue inmediato y caliente, irradiando hacia su pantorrilla. Apretó los dientes, tratando de no gritar de nuevo, pero sus manos temblaron mientras alcanzaba su pie. Entonces, pasos rápidos, urgentes, y de repente Julian estaba en su lado. No hizo preguntas, no dudó. Se arrodilló y levantó su tobillo sobre su regazo con manos suaves, inspeccionando la hinchazón. Está torcido, dijo él, su voz baja pero temblorosa. Quédate quieta. Ella parpadeó hacia él. ¿Cómo supiste? Estaba mirando por la ventana, dijo él sin levantar la vista. Te vi caer. Sus manos se movieron con cuidado, buscando fracturas, ajustando la presión con una atención sorprendente. Su frente se frunció con preocupación mientras pasaba suavemente el pulgar por la parte superior de su pie.
Necesitas hielo, elevación. Vamos. Y antes de que ella pudiera protestar, él la levantó en sus brazos. Ella se tensó, pero no lo empujó. Su pecho estaba cálido, su respiración constante. Él la sostuvo no como algo frágil, sino como algo real. No hablaron mientras él la llevaba adentro por el pasillo, subiendo las escaleras, de vuelta a la suite principal. Él la acostó suavemente en la cama, luego desapareció, regresando minutos después con una compresa fría y una almohada para elevar el pie. Se sentó al borde de la cama, presionando el hielo contra su tobillo con una mano, la otra descansando cerca de su rodilla, lo suficientemente cerca para sentir, lo suficientemente lejos para respetar. Ella lo observó en silencio, aturdida. Este no era el hombre que le había rasgado el vestido. Este no era el hombre que la había atrapado aquí. Este era otra persona. Alguien más suave. Alguien herido. No tenías que llevarme, murmuró ella. Él se encogió de hombros. Habrías discutido y no quería que te doliera más. Ella lo miró fijamente. Eres diferente cuando no pretendes estar hecho de piedra. Sus ojos se clavaron en los de ella, y tú eres diferente cuando no estás luchando por sobrevivir. Volvieron a guardar silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno de preguntas tácitas, de perdón aún no dado, de algo parecido a la esperanza abriéndose paso en las grietas. Solía venir aquí con ella, dijo de repente, sus ojos vagando hacia la ventana, y Lice siguió su mirada. Lily, sintió. A ella le encantaba el jardín. Decía que la hacía sentir arraigada. Decía que le recordaba que la belleza podía crecer incluso en el silencio. El corazón de Ellis se apretó. No he vuelto a salir en años, continuó. No hasta ti. Ella no habló. No lo necesitaba. Su voz era más suave ahora, no ensayada, no blindada. A veces desearía haber muerto ese día también. Su aliento se entrecortó. Julian. Pero luego te veo, dijo él, volviéndose hacia ella, y me di cuenta de que quizás no sobreviví solo para sufrir. Quizás sobreviví para recordar. Ella lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez no vio al hombre poderoso, ni al vengador calculado, sino al niño que lo había perdido todo y nunca aprendió a llorar adecuadamente. Estás de luto por la persona equivocada, susurró ella. Él frunció el ceño. Estás lamentando a la chica que perdiste, dijo ella suavemente. Pero también estás lamentando al hombre que pudiste haber sido. Sus ojos brillaron, pero él lo parpadeó. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué estás lamentando? Ella dudó. Luego, la versión de mí que creía que el amor siempre era amable, ninguno de los dos se movió. Luego él se adelantó lentamente, lo suficientemente lento como para ser rechazado, y le apartó un mechón de cabello de la mejilla. Quiero intentarlo de nuevo, dijo. No con contratos, no con mentiras, con algo real. No puedes reconstruir sobre ruinas, respondió ella. No, estuvo de acuerdo. Pero quizás podamos plantar algo nuevo. Su mano se demoró un segundo más antes de que él se levantara y retrocediera. Te traeré la cena aquí, dijo. Ella asintió. Y al salir de la habitación, ella se dio cuenta de algo aterrador y hermoso. La mansión no había cambiado, pero él sí. Y quizás, solo quizás, ella también. La noche era inusualmente tranquila. Elise no podía dormir. Su tobillo se estaba curando. La hinchazón casi había desaparecido, pero algo más palpitaba dentro de ella. Algo más profundo que el dolor. Algo parecido a la anticipación. El aire había cambiado entre ellos. Julian ya no era solo una sombra en el pasillo. Estaba presente en el silencio, en la forma en que la revisaba sin hablar,
en la forma en que se demoraba fuera de la puerta un poco demasiado antes de irse. Y ella ya no solo estaba sobreviviendo, estaba sintiendo, observando, percibiendo que las paredes entre ellos no se habían derrumbado, pero algo se estaba filtrando por las grietas. Se levantó para buscar un vaso de agua. La casa estaba oscura, solo la luz de la luna se filtraba por las ventanas altas. Cuando entró en el pasillo, el sonido la detuvo en seco. Un estruendo, luego una voz, la voz de un hombre, no la de Julian. Venía de abajo, su aliento se entrecortó, se pegó a la pared y escuchó. Otro estruendo, una maldición, y luego la voz de Julian, aguda, enojada, pero no sola. Sin pensarlo, Elise corrió por el pasillo. Siguiendo el sonido, sus pies descalzos no hacían ruido en el suelo pulido. Cuando se acercó al estudio, vio la lucha. Dos hombres, uno enmascarado, sosteniendo a Julian contra la pared con un cuchillo apretado en su garganta. El otro hurgando en los cajones del escritorio, claramente buscando algo. Su pulso se aceleró. No pensó, solo se movió, agarró el pesado jarrón de la mesa auxiliar y con cada gramo de miedo y furia que le quedaba, lo estrelló contra la cabeza del hombre con el cuchillo. Él tropezó. La hoja cayó al suelo. Julian se giró en el mismo instante, golpeando al hombre hacia atrás con un golpe brutal. El segundo intruso se abalanzó sobre Elise, pero ella retrocedió hacia el pasillo y gritó un grito agudo y desgarrador que resonó por la mansión como una sirena. En segundos apareció Clara, seguida por dos guardias de seguridad del ala inferior. Los intrusos fueron derribados, inmovilizados, y así todo terminó. Pero el aire no se calmó. Se espesó. Julian se puso de pie, jadeando, con un corte en la mejilla, la camisa rasgada, los ojos salvajes. Elise no podía dejar de temblar. Tú, comenzó él, acercándose a ella, podrías haber muerto. Tú también podrías haberlo hecho. Ella replicó, con voz temblorosa, no deberías haber bajado. No iba a dejar que te lastimaran. Él la miró fijamente, como si no la reconociera, y luego como si no pudiera creerle. «Estás loca», dijo, una risa rompiendo su incredulidad. «Y de nada», dijo ella, sus labios temblando en una sonrisa. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Me salvaste», ella se encogió de hombros, tratando de aligerar el momento. «Digamos que estamos a mano». «No», susurró él, «ni cerca». Su mano se alzó lentamente, posándose en su mandíbula, su pulgar rozando la comisura de su boca. Su aliento se entrecortó. «Corriste hacia el peligro», dijo él, su frente casi tocando la de ella ahora. «Corrió hacia ti». Y eso fue todo. La pared se rompió. Su boca se estrelló contra la de ella como una tormenta, finalmente con permiso para estallar. No fue suave. Fueron años de dolor, semanas de tensión, horas de silencio, todo vertido en un beso que exigía rendición y no ofrecía disculpa. Elise se derritió en él, sus manos agarrando su camisa, anclándose en lo mismo que una vez la aterrorizó. Él la besó como un hombre sin cadenas, como alguien redescubriendo el calor después de toda una vida de invierno. Su mano se deslizó en su cabello, inclinando su rostro hacia el suyo, profundizando el beso hasta que no eran solo labios, era todo. Sus miedos, sus arrepentimientos, su furia, su fuego. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, ninguno de los dos habló. No había palabras para este tipo de cambio. Él apoyó su frente contra la de ella. «Nunca quise algo que odiara tanto», susurró, «y nunca odié algo que quería tan profundamente». Ella cerró los ojos,
Ya no quiero ser tu castigo. No lo eres, dijo él. Nunca lo fuiste. Se quedaron allí en el pasillo con el mundo aún tambaleándose a su alrededor. Y en el centro, solo por un momento, hubo calma. No sé cómo hacer esto, admitió él. Yo tampoco, respondió ella. Pero quizás no tengamos que saberlo, dijo ella, apartándole un mechón de cabello de la cara. Quizás simplemente empezamos. Él asintió una vez, suave, vulnerable, un hombre desmoronándose por primera vez en años y dejando que alguien lo viera. Debería revisar la seguridad, dijo él. Ella retrocedió, sus labios aún cosquilleando. Ve. Él se alejó lentamente, mirando por encima del hombro una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Elise se quedó sola, pero esta vez no se sintió sola. Algo había comenzado. No la curación, todavía no, pero algo real. La mañana después del beso se sintió diferente. No más ligera, no más fácil, simplemente real. Elise se sentó junto a la ventana, las rodillas pegadas al pecho, observando la luz temprana filtrarse en el valle. Los viñedos brillaban con el rocío. Una brisa movía suavemente los árboles, como si la tierra estuviera exhalando. Pero dentro de ella solo había tensión. Ese beso había desbloqueado algo, no solo deseo, ni siquiera perdón. Había abierto una puerta a una habitación en la que no estaba segura de querer entrar, porque una vez que entrabas en la verdad, no había vuelta atrás. Escuchó un golpe en la puerta, suave pero seguro. Adelante, dijo ella sin moverse de su sitio. Julian entró, con una taza de café en cada mano. Parecía más humano de lo habitual. Camiseta negra, jeans oscuros, descalzo, sin máscara, sin armadura. Le entregó la taza. Sus dedos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. No dormiste, dijo él. Ella negó con la cabeza. Él asintió como si lo hubiera esperado. Yo tampoco. Un largo silencio se instaló entre ellos, pero este no era tenso. Era cauteloso, el tipo de silencio que sabe que algo grande está por venir. Ella finalmente se volvió hacia él. Encontré el archivo. Él se quedó inmóvil. ¿Qué archivo? En el estudio, escondido detrás del panel del cajón. Ella dejó la taza. Fotos del accidente, el informe policial, tus registros hospitalarios, recortes de periódicos, el nombre de mis padres rodeado con tinta roja. Él apartó la mirada, con la mandíbula apretada. ¿Era ese tu altar?, preguntó ella suavemente. Tu santuario al odio. Lo guardé para recordarme a mí mismo, dijo él, con voz áspera, de lo que me quitaron. ¿Y qué te quité yo a ti, Julian? Él se inmutó con la pregunta. Ella ahora de pie frente a él. Me trajiste aquí para castigar fantasmas, dijo ella, pero no soy su hija en tus recuerdos. Soy solo su eco, su reemplazo, un sustituto de tu rabia. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez ella vio miedo en ellos. No sabía lo que estaba haciendo, admitió. Al principio, se trataba de control, de tener algo a lo que aferrarse, pero luego, tú no eras lo que esperaba. No, dijo ella, porque me defendí. Él asintió, porque viviste. Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella esperaba. Elise respiró lentamente. Amabas a Lily. Lo hice, y me odias porque me parezco a ella. No, dijo él, acercándose. Me odio a mí mismo porque a veces, cuando te miro, olvido que ella alguna vez existió. Ese silencio regresó, pero ardía. No puedes enterrar a una mujer en otra, dijo Elise con voz temblorosa. No puedes convertirme en su sustituta
y luego odiarme por reemplazarla. Lo sé, dijo él. Te recordé a ella, que tenía sus ojos, su fuego. Ella cruzó los brazos, pero nunca me viste. No hasta que sangré por ti, no hasta que te desafié, no hasta que salvé tu vida. Él se acercó despacio, como si cada paso pudiera romper algo sagrado. Te veo ahora. Entonces demuéstralo, susurró ella. Él la miró, confundido. Dime la verdad real, todo sin las paredes. Él dudó, luego se sentó, apoyando los codos en las rodillas, con las manos entrelazadas como si una confesión se le escapara de los dedos. Tenía 17 años, y éramos imprudentes, felices. Pensé que me casaría con ella. Su voz se quebró. Pero esa noche, después del accidente, me desperté solo. Mis padres no me decían dónde estaba. No querían que supiera que se había ido hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Elise se arrodilló frente a él, colocando suavemente una mano sobre la suya. Y cuando finalmente me lo dijeron, continuó. No lloré, no grité, simplemente dejé de ser. Su corazón le dolió por él. Fui a la Facultad de Derecho, tomé las riendas de la empresa, construí todo con manos de acero y un corazón cerrado. Nunca dejé que nadie se acercara. Y luego, años después, volví a ver el nombre Harper. Él la miró ahora. No se suponía que llegara tan lejos. Solo quería influencia, un cierre, quizás incluso venganza. Pero luego te conocí y odiaste lo mucho que no era ella. No, dijo él, odié lo mucho que te deseaba a pesar de eso. Ella tragó saliva con dificultad. Me seguía diciendo a mí mismo que era poder, que tenía control. Pero la verdad es, Elise, tú me desmoronaste. Se sentaron allí dos personas que una vez habían sido enemigos, ahora enredadas en el lío entre la justicia y la misericordia. Quiero seguir adelante, dijo él, no porque lo merezca, sino porque ya no puedo vivir en esa tumba. Ella se puso de pie lentamente, caminó hacia la cómoda y sacó el álbum de fotos. Se lo puso en las manos. No quemaré su memoria, dijo ella, pero tampoco seré su sombra. Sus dedos apretaron la cubierta de cuero con fuerza. No necesito que lo seas, dijo él. Solo necesito que seas tú. Ella se volvió hacia él. ¿Y quién es ese Julian en tu historia? Él se puso de pie, cerrando el álbum, mi comienzo. Las palabras la aturdieron, y luego suavemente ella dijo, entonces deja de tratarme como tu final. Por primera vez, él sonrió, no amargo, no hueco, solo real. Ella se acercó, apoyando su frente en la de él. ¿Quieres redención?, susurró ella. Entonces comienza amando lo que tienes delante, no lo que perdiste. Y él la abrazó allí en silencio, en promesa, en algo que se sentía peligrosamente cerca de la paz. Elise no se había sentido ella misma durante días. Lo atribuyó a la tormenta emocional, al péndulo constante que oscilaba entre el enojo y el perdón, el control y la rendición. Pero las náuseas persistían, el mareo llegaba en oleadas y el dolor en su cuerpo. No era el tipo que se desvanecía con el sueño. Se sentó en el baño, con los dedos temblorosos, mirando la pequeña varilla blanca en el borde del lavabo. Dos líneas rosadas, claras, implacables, que cambiaban la vida. Embarazada. Por un momento no pudo respirar. El silencio a su alrededor rugió. Sus manos apretaron el lavabo de porcelana mientras su mundo se recalibraba. No estaba lista. No estaban listos. Nada en esta situación era lo suficientemente simple como para manejar un hijo. Y sin embargo, allí estaba. Un pulso, una promesa, un comienzo. Salió del baño lentamente,
cada paso más pesado que el anterior. El pasillo se sentía más largo, las paredes más cerca. Pasó por el balcón, bajó las escaleras y encontró a Julian exactamente donde sabía que estaría. En su estudio, junto a la chimenea, solo con un vaso de whisky escocés que aún no había tocado. Él levantó la vista en el momento en que ella entró. Algo en sus ojos debió delatarla. ¿Qué pasó?, preguntó, poniéndose de pie. Ella no habló. Caminó hacia él, sus movimientos rígidos, casi mecánicos, y le entregó la prueba. Él la miró. Silencio, luego quietud, y luego lentamente, como un aliento que regresa a un hombre que se ahoga. Sus labios se separaron. «Estás embarazada», dijo. No fue una pregunta. Ella asintió apenas. «Lo siento», susurró, con lágrimas en los ojos. «No planeé esto. No esperaba esto. Yo...» No terminó porque al segundo siguiente Julian dejó caer el vaso al suelo. Se hizo añicos. Olvidado, él dio un paso adelante y la atrajo a sus brazos. No posesivamente, no con dominio, sino con una desesperación tan cruda que le robó el aliento. Su rostro enterrado en su cuello, su pecho agitándose. Y luego él lloró. No el tipo silencioso, no el masculino y contenido. Él se rompió allí mismo en sus brazos. Y ella lo abrazó. No le pidió que se detuviera porque no estaba llorando de miedo. Estaba llorando porque, por primera vez en años, la vida había vuelto a él. «Esto lo cambia todo», susurró, con la voz destrozada. Elise no sabía que podía sentir esto de nuevo. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre la camisa de él. «No quiero que nuestro hijo crezca en una casa construida sobre el dolor», dijo. Él se apartó, ahuecando su rostro, con los ojos encendidos. «Entonces la derribamos y la reconstruimos». Ladrillo a ladrillo, ella buscó en su rostro al hombre al que una vez había temido. Pero él se había ido. Este hombre no estaba hecho de venganza, estaba hecho de esperanza y estaba aterrorizado. Ella se sentó en el sofá de cuero, con las manos sobre el estómago, todavía procesando. Julian se arrodilló ante ella, sin arrogancia, sin juegos de poder. Solo un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad. «Voy a ser padre», dijo como si intentara convencerse a sí mismo. «Lo eres», susurró ella, «y vas a ser la madre más poderosa que este niño podría tener». Ella dejó escapar una risa suave y quebrada. «No tienes que decir todas las cosas correctas», murmuró ella. «Solo no corras. Terminé de correr», dijo él, «del dolor, de la verdad, de ti». Hubo una larga pausa, silencio, excepto por el crepitar del fuego detrás de ellos. «Necesito decirte algo», dijo él. Ella se tensó. «¿Qué?» «Hablé con tu padre hace 2 días». Su aliento se detuvo. Llamó a la finca. Dijo que quería hablar conmigo. Hombre a hombre. Le dije que no, pero luego escuché. Elisa se quedó de repente fría. «¿Qué dijo?», Julian tragó. «¿Que nunca se perdonó a sí mismo? ¿Que lleva sobrio 9 años? ¿Que tu madre nunca volvió a conducir? ¿Y que está aterrorizado de que nunca regreses a casa?» Ella se envolvió los brazos a sí misma, como si protegiera algo frágil. «Él cree que estoy enojada», dijo ella. «¿No lo estás?», ella asintió lentamente. «Pero también estoy cansada de cargarlo». Él se acercó. «Entonces quizás este niño no es solo un comienzo para nosotros. Quizás es un puente». Sus ojos se llenaron de nuevo. «¿Realmente crees que podemos empezar de nuevo?» Él tomó su mano y la puso sobre su corazón. «No quiero repetir el pasado, Elise. Quiero reescribirlo». Y por primera vez, ella se permitió creer que quizás, solo quizás, era posible que un niño concebido en el caos pudiera ser criado en paz,
Que una mujer una vez vendida pudiera ser querida, que un hombre una vez gobernado por la venganza pudiera ser redimido. Se quedaron allí, las manos entrelazadas, mientras el fuego ardía bajo y silencioso. La mansión estaba inmóvil, pero algo dentro de ellos había cobrado vida. El mundo cambió en el lapso de un grito. Era una tarde de primavera cuando Elise entró en labor de parto. El viñedo estaba en silencio, el viento suave contra las ventanas, y dentro de la mansión todo se detuvo, conteniendo la respiración por lo que estaba a punto de llegar. Julian nunca había conocido un miedo como este, ni durante las adquisiciones de negocios, ni siquiera durante el accidente que le había robado a Lily. Pero ahora, con la mano de Elisa aplastando la suya, y su voz teñida de dolor, era un tipo diferente de terror. Un terror envuelto en amor. Respira, Elise, instruyó el médico con calma. Lo estás haciendo de maravilla. Elise lo miró con los dientes apretados. Entonces inténtalo tú. Julian se habría reído si su garganta no hubiera estado tan apretada. Ella estaba radiante, incluso en agonía. Sudor en la frente, ojos salvajes, pero llenos de fuego. El tipo de fuego que no quema para destruir, el tipo que da vida. Él no se había separado de su lado ni un segundo. Cuando el dolor alcanzó su punto máximo, ella le agarró la camisa, tirando de él más cerca. Esto es tu culpa. Lo sé, susurró él, apoyando su frente en la de ella. Cúlpame para siempre. Solo sigue respirando. La habitación estaba iluminada solo por suaves lámparas amarillas. El médico y las enfermeras se movían rápidamente, con eficiencia. Clara estaba en la puerta, en silencio, manteniendo el espacio. Incluso ella, estoica y serena, había faltado en sus ojos. Y luego, un último empujón, un llanto, no el de Ellis, no el de Julian, el de un bebé. El primer sonido de Noah Thornwood, el sonido que destrozó el último muro aún en pie. Elise se desplomó sobre las almohadas, su pecho subiendo y bajando con alivio exhausto. Julian permaneció congelado a su lado, con los ojos muy abiertos mientras el médico le entregaba algo pequeño, de cara roja e imposiblemente vivo. Un hijo, su hijo. Tomó a Noah en sus brazos como si fuera de cristal, como si incluso sostenerlo mal pudiera borrar el milagro. Pequeños puños se rizaron contra su pecho, el calor empapó su piel, y algo que Julian no había sentido en décadas floreció detrás de sus costillas. Paz. Elise lo observó. Lágrimas surcaban sus mejillas, no de dolor, sino de la crudeza de verlo de esta manera. Desenmascarado, deshecho, renacido. Es perfecto, susurró ella. Julian se bajó sobre la cama junto a ella, acunando a Noah entre ellos. Él lo es, y tú también. No, dijo ella suavemente, pero finalmente estoy completa. Él le besó la frente, luego la de Noah, luego los abrazó a ambos como si fueran el centro de su universo, porque ahora lo eran. Los días que siguieron, borrosos en luz dorada y suaves canciones de cuna. La mansión, una vez silenciosa y fría, resonaba con suaves llantos, risas, el crujido de mecedoras y susurros nocturnos. Cada pasillo ahora llevaba signos de vida. Pequeños calcetines olvidados en las escaleras, mantas de bebé cubriendo muebles antiguos, y el suave tarareo de Elisa flotando de una habitación a otra. Clara sonreía más. El personal se demoraba más. Incluso las flores de afuera parecían florecer más rápido. Pero la transformación más grande fue la de Julia. Cambió pañales, leyó libros para bebés, paseó por la guardería a las 2:00 de la madrugada, susurrando promesas y miedos en los oídos dormidos de Noah. No sé cómo ser padre, dijo una vez, sosteniendo al bebé contra su pecho.
Ya lo eres, respondió Elise. Simplemente aún no te has perdonado. Y lentamente comenzó a hacerlo. Dejó el whisky escocés, borró el archivo del accidente de Lily, plantó un árbol en el jardín bajo el arbusto de lavanda donde Elise se había torcido el tobillo una vez. Una nueva vida para un nuevo capítulo. Una tarde, Elise se paró en la puerta de la guardería y lo vio mecer a Noah, su voz baja y llena de asombro. Solía creer que estaba hecho de piedra, murmuró. Pero luego viniste tú, y ahora sé que solo estaba esperando algo suave que me moldeara. Cuando él la notó, no se inmutó ni se escondió. Sonrió. Ven aquí, susurró. Ella se acercó, apoyando la cabeza en su hombro, una mano en su corazón, la otra en la espalda de Noah. En ese momento, nada más existía. Ni la venganza, ni los fantasmas, ni el dolor. Solo ellos tres, envueltos en el calor de lo que habían construido, a través de las cenizas, a través del fuego, a través del perdón. Una noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas y el viñedo brillaba en oro, Elise y Julian se sentaron en el jardín con Noah dormido en su Moisés junto a ellos. No hablaron durante mucho tiempo. Luego Julian rompió el silencio. Solía pensar que el amor te hacía débil. Ella se volvió hacia él, divertida. Y ahora él la miró. Realmente la miró. Ahora sé que es lo único que me ha hecho fuerte. Ella sonrió. ¿Tardaste lo suficiente? Él le tomó la mano. Me salvaste. No, dijo ella suavemente. Nos salvamos el uno al otro, y mientras las estrellas parpadeaban en el cielo y el viento susurraba entre las vides, se sentaron en el silencio de todo lo que habían sobrevivido juntos. El jardín se había convertido en su santuario. Fue donde ella una vez había caído, y él una vez se había arrodillado. Donde el silencio una vez se había sentido como distancia, ahora se sentía como presencia. Cada hoja, cada brisa, cada mancha de lavanda recordaba su historia. Elise se sentó en un banco de madera bajo el viejo olivo, observando a Noah dormir en su cochecito. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo suave, los dedos curvados en puños diminutos, los labios temblando en una sonrisa que solo los bebés saben hacer. Detrás de ella, los pasos crujieron sobre la grava. No necesitaba girarse. Sabía que era él. Julian se sentó a su lado en silencio, apoyando el brazo en el respaldo del banco. Cerca, pero no demasiado. Respetando el espacio, honrando su ritmo. No hablaron durante mucho tiempo. No quedaba nada urgente por decir, solo cosas que aún necesitaban ser sentidas. Elise finalmente se volvió hacia él, su voz tranquila. ¿Alguna vez piensas en quiénes éramos al principio? Él asintió lentamente. Todo el tiempo. Te odiaba, dijo ella. No con amargura, sino como un recuerdo. Me lo merecía, respondió él. Ella miró sus manos, y sin embargo, estamos aquí. Ya no somos esas personas, dijo él. Nunca fuiste solo una chica que fue vendida. Y yo nunca fui solo un hombre impulsado por el odio. No, ella estuvo de acuerdo. Pero tuvimos que rompernos para convertirnos en quienes somos. Él se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, la mirada en el cielo volviéndose ámbar. Pensé que el dolor era lo más honesto del mundo, que si me aferraba a él el tiempo suficiente, me protegería. Ella sonrió suavemente. El dolor solo nos protege de la curación. Él se volvió hacia ella, sus ojos buscando los suyos. Y tú, Elise, no solo me curaste, expusiste cada parte de mí. Intenté enterrar. Lo hiciste muy difícil de alcanzar. Bromeó ella suavemente. Él rió, un sonido que todavía se sentía nuevo, pero real. Tenía miedo, confesó. Yo también, dijo ella. Ambos miraron a Noah entonces,
como si él fuera la puntuación de cada oración que no sabían cómo terminar. Él crecerá libre, dijo Julian. No en sombras, no en silencio. Elisa asintió. Y él sabrá la verdad, la real. Julian se movió, colocando una mano sobre la suya. No sé qué hice para merecerte, susurró. No me merecías, dijo ella, apretando sus dedos. Me elegiste y luego me ganaste. Él exhaló un largo aliento que sonó a rendición. Solía pensar que Lily era mi final, dijo él. Pero tú, Elise, eres mi hogar. Sus ojos brillaron, no porque necesitara ser salvada, no porque necesitara que él cambiara, sino porque él lo había hecho, no por ella, por sí mismo. Ella se acercó al cochecito, levantó a Noah suavemente y lo puso en los brazos de Julian. El bebé se movió, pero no lloró. Simplemente se acurrucó en el pecho de su padre como si perteneciera allí. Porque así era. Se sentaron en la luz menguante. Familia formada por fuego. La mansión ya no se sentía como una prisión. El viñedo ya no parecía una tumba. Todo fue transformado por la presencia, por la verdad, por el amor. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Julian, rozando el pulgar sobre la espalda de Noah. Elisa sonrió. Adelante. Él la miró con algo más profundo que amor. Paz. Y en ese momento tranquilo, debajo del árbol donde el viejo dolor había florecido una vez, se apoyaron el uno en el otro y comenzaron de nuevo. A veces, la mayor venganza es elegir amar donde el odio fue plantado. Elise no fue rescatada. Ella rescató a un hombre que había olvidado cómo sentir. Y Julian no solo cambió su vida, él le dio una razón para luchar por algo nuevo. Juntos, construyeron un amor nacido no de la perfección, sino de cicatrices, perdón y verdad feroz. Porque el amor real no borra el pasado, lo